¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, doctora. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Ay, son unos cuantos, muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la unidad. Ya le digo qué unidad es hoy. A ver, la tengo acá. Unidad 3, ¿no será, profesor? Unidad pago. Es Sí, pago. Muy pago. bien. Yo ¿saben qué bueno, soy Claudia Oviedo, algunos por ahí los conozco de Civil 1, otros no nos conocemos, nos presentamos ahora. Vamos a hacer las clases lo más interactiva que podamos para que a ustedes también les sirva y aprovechemos este espacio para poder hacer las preguntas, cuando algo no lo entendimos, lo volvemos a analizar juntos. Y siempre tener como referencia el programa, efectivamente hoy es pago, y vamos a ver tres ejes importantes: el pago, los sujetos del pago y el objeto del pago, ¿no? Entonces lo vamos a dividir en tres partes: lo que es el pago en sí, los sujetos del pago y el objeto del pago. En las clases vamos a hacer una guía, porque por supuesto que los temas son más extensos y no se pueden agotar en una clase, pero sí una guía que en algunos casos lo vamos a seguir con un Power, en otros casos con el código. Es importante que tengan el código a mano porque yo interactúo mucho, tienen que estar atentos porque yo elijo cualquier apellido para que lean algún artículo, alguna parte de un artículo, y aprovechemos, vuelvo a insistir, para hacer preguntas, para sacarse las dudas durante las clases. Muy bien. ¿Escuchan todos? ¿Todo ok? Muy bien, perfecto, muy bien, gracias, perfecto. Entonces, el pago es un punto en cualquier relación obligacional que prácticamente implica volver a sentarse en el caso de que sea el pago el resultado de una obligación de fuente contractual. Cuando en el lenguaje común, en la vida cotidiana, ustedes hablan de pago, lo primero que les viene a la cabeza, ¿qué es, Lucía Echarri? Cuando hablas de pagar, ¿qué te viene a la cabeza? Sí, cumplir con alguna cosa, no necesariamente Muy de bien. dinero. Perfecto, perfecto. Entonces, yo te hago una pregunta. Para cumplir con esa obligación, ¿sí? ¿De qué medios imaginás, de qué medios hablás en ese cumplimiento? A ver, Nadia. Yanela. Y haber hecho, Sí. y haber hecho previamente un contrato antes de llegar a Sí. un pago. Ok, tenemos una razón por la cual tenemos que llegar a un cumplimiento que puede ser un contrato. Pero, ¿cuál es el medio de cancelación? A eso me refiero, cuando hablamos de pagar. Dinero. Exacto. Fernán habla, o sea, a él en la mente cuando surge la palabra pagar, automáticamente imagina dinero. ¿A vos, Magalí, te pasa lo mismo? ¿A Casio? Tenés ahí. Hola, no, le estaba avisando a la Nadia que no se le escuchaba que estaba hablando la chica que nombraste hoy. No, te preguntaba si a vos se te ocurre porque lo ella no mismo se que escuchaba. a Fernán. Sí, Hablas de dinero, correcto. Matías. Sí, siempre dinero y dependiendo de la forma de pago. Tipo, puede ser en efectivo o tarjeta de débito o otros medios. Muy bien, muy bien. Somos dos, Matías, profe, pero Ah, bueno, decía entonces que somos dos, Matías. No sabía cuál le preguntaban, pero sí, también. Vos también pensás lo También mismo. lo mismo, aparece el dinero. Muy bien, Bueno. muy bien, perfecto. Marina Suárez.
Marina. Igual se puede pagar con otro, si en el contrato se acuerda con algo, se puede pagar con otro bien o otra cosa, ¿o no? Muy bien, Soy perfecto. Magalí igual, Perfecto. pero se me ocurrió. No contestó Marina No, Suárez. pero se me ocurrió ahora cuando me dijiste del dinero, se puede hacer un acuerdo Claro. que se paga con otra cosa, otro bien. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿Se me bueno. escucha ahora? Ahora te escucho perfecto. ¿A vos qué te parece, Marina? Sí, yo pensaba lo mismo, que el dinero es como el medio ideal para saldar una deuda, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Y vos introducís una palabra importante, que es saldar. Cuando nosotros hablamos de saldar, justamente imaginamos que a partir de ese pago estamos exonerados, nos liberamos de esa deuda, ¿no es cierto? Ingrid, ¿qué te parece? Soto. Y sí. Creo que hay que prestar atención. ¿Se me escucha? ¿Quién habla? Ingrid, ¿cómo le va, doctora? Ingrid, ¿cómo te va? Perfecto, te escucho. Yo la verdad todavía no leí pago, pero me parece que hay que prestar atención a cómo está pactada la obligación previamente. Muy bien. ¿Por qué? No, porque depende del tipo hay obligaciones que son de dar dinero, obligaciones de dar cosas ciertas, hay distintos tipos de obligaciones. Exactamente. Bueno, está muy bien. Van introduciendo todos elementos que son muy importantes y que realmente van a tener una atención especial de acuerdo a cuál sea el supuesto. Martina Siri, ¿cómo vamos? ¿Ubicaste el tema? Sí, sí, Bueno, ¿tenés el código a mano, Martina? sí, lo tengo la... Dale, anda buscando el artículo 865, por favor. A partir de ahí, en la sección séptima del capítulo cuarto, es todo pago. Lisa Bogarín. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Muy bien. Pago es el cumplimiento exacto de la obligación que constituye el objeto de la prestación. Artículo 865. Perfecto, muy bien, perfecto. Bueno, entonces este ping-pong lo vamos a tener en forma permanente, todos estén atentos. Hoy si alguno no lo tiene, no importa, para la próxima tienen o tratan de tener el código a mano. Muy bien. Cuando nosotros decíamos que el pago, en el caso de los distintos supuestos, va a tener diferentes características. Algunos autores, cuando hablan de la naturaleza jurídica del pago, lo sitúan como un acto jurídico. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, nos detenemos 2 minutitos. Hablamos de acto jurídico y recordarán, ya de Civil 1, que acto jurídico es aquel que se hacía teniendo en cuenta todos los elementos que corresponden al sujeto. Entre esos elementos era la capacidad, que no hubiera ningún vicio de la voluntad. En la capacidad teníamos o capacidad restringida, o incapacidad, o capacidad de menores, y en esos casos los canales de representación que ya conocen. Entonces, cuando hablamos de los sujetos, nos remitimos a toda la normativa referente a los sujetos y la capacidad. Fundamentalmente la capacidad, porque eso es lo que a nosotros justamente nos va a determinar si estamos frente a un acto legítimo o a un acto anulable o a un acto nulo. Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Vamos a suponer que estamos frente a una situación donde el sujeto tiene todas las condiciones de capacidad o representado por los representantes que legalmente están aceptados. El objeto, ¿no?, de eso tiene que ser, de ese acto jurídico, tiene que ser lícito, ¿sí? Podía ser que estuviera determinado o ser determinable esa prestación. Por ahí cuando ustedes decían, lo primero que se me ocurre es dinero, para pagar con el dinero y ahí me libero de la deuda. Pero también ustedes mismos me dijeron, pueden ser acuerdos donde esté previsto una cosa diferente al dinero. Entonces ahí estamos frente a cosas, ¿sí?, o bienes. Vamos a hablar de bienes como algo más amplio, y dentro de los bienes las características de cosas
y de ahí vamos sacando todas las ramas de cosas. O algún servicio, también puede ser. Entonces, una vez que determinamos que el objeto del acto jurídico es lícito, esa misma característica se traslada al momento del pago, ¿sí? Ya hablamos de pago cuando tenemos resuelto todas estas características previas. Tiene que ser posible, porque si el pago tuviera como objeto acordado una cosa materialmente imposible o inexistente, o que se volviera imposible o indeterminada, bueno, después estarán los mecanismos para poder realizar o la determinación de la cuantía de esa cosa o la exoneración en caso de que existiera imposibilidad. Pero vamos a despejar todos los supuestos y nos vamos a quedar en el caso concreto de acto jurídico con objeto, lícito, sujetos capaces, y ahora sí vamos a dividir todo nuestro escenario, o sea, imaginemos en clase presencial un pizarrón, lo dividimos en dos. El pago lo vamos a poner en la gran vereda del cumplimiento, ¿sí? Las obligaciones se contraen para cumplir. Y ese cumplimiento, ustedes ya vieron, ¿en qué consiste? Justamente en satisfacer el interés del acreedor, otro concepto que ya lo tienen incorporado. Acreedor, ¿quién es el acreedor? Bueno, tenemos el origen etimológico de la palabra, el accipiens, que ya en el derecho romano se denominaba así a quien se encontraba en el lado activo de esta situación jurídica, que es quien va a tener derecho a recibir aquello a lo que se ha obligado el deudor, ¿sí? Entonces, hay una expectativa de cumplimiento del acreedor, a que se le cumpla con lo que se ha obligado el deudor. Y el deudor tiene una obligación de cumplir con ello que se comprometió. Ahora bien, si nosotros lo analizamos así, lisa y llanamente, pareciera que tenemos obligaciones de un solo lado, que es del lado del deudor, y derechos de un solo lado, que es del lado del acreedor. Sin embargo, ya tenemos que ir cambiando esa estructura e imaginarnos una conformación con un cruce de obligaciones. Es decir, el acreedor sí va a tener derecho a recibir aquello a que se ha obligado el deudor, y el deudor está obligado a cumplir con aquello que se obligó frente al acreedor. Pero también hay otros deberes que le corresponden al acreedor. A simple vista usted me va a decir, pero escúchame, si alguien me debe algo, ¿qué obligación tengo con ese? Más que sentarme y esperar a que cumpla. No, cuando veamos los distintos supuestos, ustedes se van a dar cuenta que en algunos casos también hay obligaciones a cargo del acreedor. Imagínense que el pago no fuera en dinero, fuera en especie, y consistiera en la entrega de una escultura. Vamos a suponer que Salvador Spinelli, ¿estás acá, Salvador? Sí, profe. ¿Cómo te va? Entonces, imagínate que sos un escultor y tenés que entregar la escultura. Vos querés cumplir en tiempo y forma con quien te contrató. La terminaste, pero era una escultura enorme, de 2 o 3 metros, hiciste, qué sé yo, un carpincho, un monumento al carpincho. Muy bien. La tenés en tu taller, en tu atelier. Querés cumplir. Primera cosa, ¿qué necesitarías conocer vos para poder cumplir? Las medidas, todo, para que no le pase nada a la Bien. escultura. Vos hiciste todo de acuerdo a lo que se contrató. Hasta ahí, perfecto. La terminaste la escultura. Sí. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Y que la venga a buscar o se la llevo de alguna manera. Muy bien. No, Dicho profesor, así, sería conocer el lugar del pago. ahí está. Dicho La así, respuesta correcta sería esa. Localización. la localización. Pero Salvador, en el momento de contratar, como sabía que se trataba de una escultura de grandes dimensiones, seguramente en el contrato hizo una previsión que entregaré la escultura en fecha tal,
donde la localización o la entrega. Esteban ilustra. Bien, los que acordaron entre las partes. Claro, Esteban, exactamente, es así. Si todas las partes coordinaron que se hacía entrega en el domicilio del acreedor, ¿no? Iba a inaugurar una sala de teatro y ahí iba a tener introducido esta escultura. Ok, entonces, Salvador ya sabe que para terminar el cumplimiento de esa obligación, primero tenía que tener acordado que la iba a hacer la entrega en el museo, no, dijimos en el teatro, donde iba a ser colocada. Ahí cumple. Muy bien. Hasta ahí está todo bien. Llegó el día que Salvador terminó la escultura, la tiene lista, contrató el flete, y ¿qué puede pasar ahí? Todo esto es una construcción que se las bajo a la pura realidad para que cuando lean estos 7, 8 artículos, vean ustedes a qué hace referencia cuando hablamos de la localización y la importancia que tiene para poder decir si estamos en el cumplimiento o no. A ver. Que llegue íntegra, no lo recibe. Que llegue del tiempo íntegra la conveniente. estatua. Muy bien, que lleguen en perfecto estado de conservación Claro. para la entrega de la cosa. Que la cosa sea la Puede pedida. acaecer un imprevisto. Muy bien. ¿Ven? También que haya alguien para recibirla. Que la reciba. La ¿Quién dijo eso? Que haya alguien para recibirla. Que Yo, tengo todas Sara. las caras. ¿Quién? Yo Sara. también. Sara. Si a el ver, acreedor ¿estás no con de- imagen, Sara, vos? No, estoy sin cámara, es Yara, Bueno. Y. Con Y, Yara. ¿De dónde sale Yara? ¿De dónde salió ese nombre? Yara, Árabe. Yara. Ara. árabe. Árabe, ¿y tiene alguna traducción? Primavera. Ay, qué lindo. Bueno, no te encuentro, Yara, en Coso me hubiera gustado ver la imagen Yara. A ver, ¿en qué grupo estás? ¿En el último? ¿Estás con tu nombre Morgan. en la...? Yara Morgan. Yara Morgan, a ver, ¿por qué no la encuentro? Bueno, voy a seguir buscándote hasta encontrarte. Bueno, vos hiciste un aporte muy importante, ¿por qué? Porque Yara dice, bueno, Salvador preparó la escultura, está perfecta, hizo todas las previsiones necesarias para que no tenga ningún golpe, hasta ahí está todo bien, muy bien. Pero llegó al teatro, golpea una vez, golpea 2 veces, golpea 3 veces y nadie le abre. Y ahí, ¿qué hacemos? El acreedor va a decir, no, conmigo no cumplió, no, pero si yo llegué hasta ahí. Yo llegué, llevé la escultura, quise entregarla y no había nadie. Bueno, eso se llama obligación a cargo del acreedor. La obligación a cargo del acreedor es la obligación de colaboración, ¿sí? Entonces, en ese caso, Salvador podría convertir en incumplidor al acreedor, porque el deudor tiene un derecho tan fuerte como el del acreedor. El del acreedor es el derecho a cobrar, dijimos, o a percibir aquello que se pactó. Pero el deudor tiene el derecho de lo que los romanos denominaban ius, el derecho a liberarse, ¿sí? El ius solvendi, ¿sí? Lo voy a escribir en el chat por si lo ven en algún texto de cualquiera de los que Facilitar estudien. el cumplimiento del deudor, ¿no es cierto? Claro, exacto, el ius solvendi. El deudor tiene el derecho, ¿sí?, a liberarse de la deuda, ¿sí? El derecho a liberación. ¿Esto por qué se los digo? Porque este ius solvendi, hay supuestos, cuando ustedes vean sujetos, en los cuales, ¿sí?, podría, en el ius solvendi, podría llegar a pagar otra persona distinta a aquella que originariamente tenía el ius solvendi. Y acá ya entramos en un terreno un poquito más complejo. Acá van a tener que ver ustedes
y lo van a leer en sujetos de pago, ¿quién tiene el ius solvendi? A ver, ¿quién puede leer el 875 y 879? Yo, profe, si querés. Dale, por favor. 875, validez. El pago debe ser realizado por persona con capacidad para disponer. Muy bien. 876, Sí, por favor. pago en fraude a los acreedores. El pago debe Ok. hacerse sin fraude a los acreedores. En este supuesto se aplica la normativa de la acción revocatoria y en su caso la de la ley concursal. Muy bien, perfecto. Bueno, hasta ahí hablamos como si nos imagináramos dos situaciones bien concretas, un acreedor, un deudor, y no hablábamos de nadie más. Pero cuando hablamos de sujetos, la capacidad, por supuesto, tiene que estar y ser, o respetar la normativa vigente. Pero nosotros vamos a tener otros terceros. Nosotros tenemos los terceros interesados, artículo 881, si alguien lo puede leer, 881, terceros interesados. Yo lo leo. Dale. Ejecución de la prestación por un tercero. La Bien. prestación también puede ser ejecutada por un tercero, excepto que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor o hubiera oposición conjunta del acreedor y del deudor. Tercero interesado es la persona a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial y puede pagar contra la oposición individual o conjunta del acreedor y del deudor. Bien. Fíjense cómo abre el juego y nosotros ya no hablamos de que el deudor esté en cabeza de un solo sujeto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver, que a veces uno lo pregunta y confunden, es el ius solvendi, el derecho de liberación, ¿a quién corresponde? Al deudor original. Correcto, ¿está ahí? Punto. Pero además el sistema, la norma, prevé la posibilidad que paguen otros sujetos distintos a ese deudor original. ¿Bien? ¿Quiénes pueden ser estos sujetos distintos? Pueden ser terceros interesados y terceros no interesados. Si me permiten, les sugiero que si están tomando nota, hagan una especie de cuadro, ¿no?, a partir del 881, y pongan ius solvendi, deudor, debajo, terceros interesados, debajo, terceros no interesados. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre un tercero interesado y un tercero no interesado. Los terceros interesados son aquellos que, en un supuesto en que el deudor tenga la deuda y no satisfaga esa deuda en tiempo y forma, le podría ocasionar un perjuicio a su propio crédito. Entonces, para proteger su propio crédito, paga por el deudor. Vamos a suponer que el deudor tiene una hipoteca sobre un inmueble, y ese inmueble, a su vez, lo vendió a un X. Cuando llega el momento de cumplimiento de la deuda garantizada con la hipoteca, el deudor no paga. El acreedor no interesado, el tercero interesado es aquel que va a ir, va a pagar. ¿Y por qué va a pagar? Y porque sabe que si no se cancela esa deuda garantizada con una hipoteca, le va a provocar un perjuicio a él en el sentido de que la propiedad que compró va a tener un gravamen que le va a impedir una escrituración. Me van frenando cuando no entienden, chicos, ¿eh? Entonces, este sería el supuesto, con un ejemplo, de un tercero interesado que paga por el deudor. Ahora, este tercero que pagó, ¿tiene posibilidades de recuperar aquello que pagó en lugar del deudor original? Sí. Ahora vamos a ver, después que veamos todos los sujetos que pueden pagar, qué acciones se tienen en cada supuesto.
Después está la situación del tercero no interesado. Todo esto, chicos, ustedes a partir del 865 del código, lo ven en un grupo de 25 artículos, tienen todo. Yo les voy dando los supuestos, pero ustedes vayan y cotéjenlo con el código. El tercero no interesado es aquel que paga una deuda, puede hacerlo sí, inclusive lo puede hacer en ignorancia del deudor o con aceptación del deudor, y también puede hacerlo con aprobación del acreedor o sin aprobación del acreedor. Bueno, ¿para qué casos se da esto? Ustedes dirán, pero yo no voy a ir pagando por la vida deudas de terceros que yo no tengo nada que ver. Lo que pasa es que a veces hay intereses conexos, ¿sí? Entonces, no es un interés directo como el que yo les decía que va a pagar la deuda de su deudor para que no le perjudique su propio crédito, sino que alguien paga y hay remedios para garantizar el recupero de aquello que ha pagado. Entonces, una vez que ustedes hicieron los tres supuestos, deudor, tercero interesado y tercero no interesado, vamos a ver cuáles son las acciones que tiene cada uno para recuperar aquello que pagó en nombre del deudor. No en representación, porque ahí varía. Si el que Profesora, pagó... ¿sí? Disculpe, ¿puede darnos un ejemplo de tercero no interesado, Sí, por favor? sí, cómo no, ya vamos a Yelén. Creo El que tercero, es el abuelo, ponele para que no le rematen la casa al hijo ni al nieto, paga la deuda del hijo. exacto. También puede ser persona, vamos a suponer que alguien quiera hacer una usucapión de un lote. Está muy bien tu ejemplo, ¿eh? Ahí sería un interés moral, un interés afectivo, el del abuelo, pero también hay casos de intereses que no tienen una conexión de deuda con el deudor principal. El tercero interesado es aquel que tiene una conexidad entre la deuda que pagó y la deuda que tiene su deudor con él. Pero hay casos en que alguien quiere hacer, por ejemplo, una usucapión. Ustedes saben que el tiempo, en nuestro derecho, tiene consecuencias. Entre esas consecuencias existe lo que se llama la prescripción adquisitiva, es decir, por el transcurso del tiempo, una posesión continuada de un inmueble o de un mueble en determinado tiempo o lapso que determina el código, alguien podría ejercer un derecho posesorio que se puede convertir en el ejercicio de una acción de usucapión y finalmente poder ser titular de esa tierra, o de ese lote, o de esa casa. Muy bien, entonces vamos a suponer que paga impuestos. No es un tercero interesado porque no tiene una vinculación crediticia con el deudor original, pero lo paga y tiene su comprobante de pago. Eso también sería un tercero no interesado. Pero la pregunta está, ¿estos pagos que se realizan sin ser el deudor, ¿tienen posibilidad de recupero? Sí. ¿Cómo? Muy bien, vamos a empezar en los supuestos. Si ustedes pusieron los tres supuestos, vamos ahora a ver, en el caso de un tercero interesado, cómo son las acciones de acuerdo al modo en que se dio ese pago. Si ese Profe, tercero... ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El deudor después estaría obligado con estos terceros de alguna manera, entonces? Exactamente. Esto es lo que vamos a ver ahora, es lo que quiero explicar. Exactamente. Bien. Estos terceros que pagaron van a tener diferentes acciones de acuerdo a cómo se haya dado el pago. Si es un tercero interesado, cuando pusieron tercero, saquen 3 flechas. Una. Tercero interesado que pagó en ignorancia del deudor. Un supuesto. Tercero interesado que pagó con aprobación del deudor y del acreedor. Tercero interesado que pagó en contra de la voluntad del deudor. ¿Sí? Bueno, 3 supuestos. Vamos por el primero. ¿Qué acción tiene ese tercero interesado que pagó sin la aprobación del deudor? En ese caso sería una gestión de negocios. Entonces la acción que tiene
Ese tercero es la acción de la gestión de negocios. Y ahí, entre comillas, pongo, ¿cuál es la pauta objetiva para poder demostrar ese tercero lo que pagó y poder recuperarlo? La pauta objetiva lo dice el mismo concepto, el mismo título, gestión de negocio. Esa gestión tuvo que ser útil. Y ese tercero va a tener que demostrar cuál fue la ventaja de haber pagado. Por ejemplo, lo más sencillo de demostrar es, si esta deuda no se hubiera pagado, hubiera seguido generando intereses, ¿no? Entonces, se canceló, por lo tanto, hasta ahí se pagaron intereses y no se siguió generando. O se evitó un remate, o se evitó, ¿entiende? Entonces, para tener la acción de gestor de negocios, tiene que demostrar el tercero la utilidad de su gestión. Entonces ahí recupera lo que pagó más los intereses hasta el momento en que el deudor original le reintegra. Después tienen el supuesto del pago por un tercero interesado o hasta un tercero no interesado, se repite, con aprobación e indicación de parte del deudor. En ese caso, la figura que corresponde es la del mandato. Entonces, ese tercero va a poder recuperar no solo lo que pagó, sino además los intereses y cobrar por el servicio de su actividad, porque él se convirtió en un mandatario. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Profe, no, ¿lo puede explicar de vuelta? La verdad que no me queda. Por favor. Sí, profe, Bien. por favor. Primero entendieron los tres supuestos, ¿no? En ignorancia, con aprobación o con negativa. ¿Sí? Explicamos los primeros dos supuestos. Si alguien se metió a pagar, ¿no? Un tercero, sin que el deudor le haya indicado ni le haya aprobado ese pago, para que recupere lo que pagó, tendrá que demostrar que fue útil su gestión. ¿Sí? ¿Cómo demuestra que fue útil? Bien, podrá demostrar diciendo, yo actué como un gestor de negocios, donde al haber, por ejemplo, mejor les pongo un ejemplo. A veces las administraciones, ¿sí? Es un consorcio que tiene una administración externa del consorcio de edificio. La administración sabe que vino una boleta de conexión de gas de la unidad funcional 8, que no pagó el titular, pero resulta que si no pagaba no se lo conectaban. Entonces, en ese caso, esa administración va a poder demostrar que el pago que efectuó fue útil para el propietario, porque si no, no le hubieran conectado el gas, además de haber tenido intereses, inclusive no solo moratorios, sino hasta punitorios por no haber pagado esa conexión en tiempo y forma. ¿Se entiende? Entonces recupera ese tercero lo que pagó, más los intereses, más el costo de su gestión. ¿Sí? Eso sería mandato. No. Eso sería gestión de negocios. Vuelvo a repetir. Es el caso en que el deudor no abrió la boca, no le dijo, ok. Sí, eso es gestión de negocios. Por eso les dije, vamos, lástima que no tengo el pizarrón. Si yo tuviera un pizarrón, imaginémonos, y estoy parada, a ver, vamos a hacer una cosa. Artículo 882. Anda leyéndolo que voy a crear una plaquita para explicar esto. Vamos a crear una plaquita. A ver, acá. Muy bien. Anda leyéndolo, ¿eh? Bueno. 882. Efectos que produce la ejecución de la prestación por un tercero. La ejecución de la prestación por un tercero no extingue el crédito. El tercero tiene acción contra el deudor con los mismos alcances que a. El mandatario que ejecuta la prestación con asentimiento del deudor. B. El gestor de negocios que obra con ignorancia de éste. C.
quien interpone la acción de enriquecimiento sin causa, si actúa contra la voluntad del deudor. Puede también ejercitar la acción que nace de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero. Muy bien. Entonces, mira qué lindo este cuadro. Entonces, terceros. ¿Sí? Hasta acá llegamos, ¿no es cierto? Bien. ¿Quiénes pueden ser estos terceros? Interesados, no interesados. Decime el artículo de vuelta que leíste recién. 882. Ok, entonces vamos a poner terceros. Profe, ¿Sí? le hago una pregunta. En el caso de mandato, ¿también tiene que demostrar la utilidad del pago? No. Que me da un 2 chiquito este loco. Está con aprobación de... No sé, che, que no tengo que hacer. Bueno, no me sale. Es Profe, ¿puedo hacer una 882. pregunta? Sí. ¿Cómo se regulan los intereses? Hay muy buena pregunta. Espera, gestión de negocios. Esta es la acción que tiene. Y en terceros no interesados, puede ser gestión de negocios o puede ser mandato. Ya te digo, mandato. En la gestión de negocios le reintegran todo. Inclusive los intereses, todo lo que hubiera pagado. ¿Cómo? Se hace lo siguiente. Vamos a suponer que lo que pagaste fueron expensas, ¿sí? ¿Quién me hizo la pregunta? Porque no veo ahora las caritas. Yo, profe, pero no tengo cámara. Esther. No, pero un chico habló recién. Ah, Mariano. Yo, profe, Bien, yo dale. pregunté por los intereses. Bien, ahí vamos, entonces, para no mezclar, vamos a poner terceros. Interesados y no interesados. Vamos a hacer dos placas distintas. Primero los interesados y no interesados, ¿sí? ¿La ven ahí ustedes? ¿La van viendo? Sí, sí, perfecto. Muy bien, bueno, eso es. Entonces tenemos terceros interesados y terceros no interesados. Ahora vamos a ver cómo recupera. En la gestión de negocios, ¿qué se va a recuperar? Intereses. ¿Cómo van a ser esos intereses? Supongamos que lo que se pagó fue unas expensas. Ese gestor de negocios le va a cobrar los mismos intereses que le hubiera cobrado el consorcio al propietario, ¿sí? Si vamos a suponer que el gestor de negocios pagó una deuda de 100, que generaba un interés del 10% mensual, por decir una barbaridad, cualquier cosa, ¿no es cierto? Frenó la deuda en el mes de junio y pagó 100 pesos, y hasta el día de hoy el deudor principal no le hubiera reintegrado el dinero al gestor de negocios, le va a tener que pagar los 100 que pagó más 10% de julio, 10% de agosto, ¿ok? Ese 10% eran 110, más 10 más 120. Eso es un rubro. Además le va a tener que cobrar todos los gastos que tuvo el gestor para llegar a realizar el pago. Gastos de gestión. Vamos a suponer que el pago se hizo a través de una cuenta bancaria. Entonces tuvo que ir y hacer un depósito, tuvo gastos de traslado. Además perdió de hacer otra actividad, entonces todo eso se lo cobra como horas laborales. Por ejemplo, de acuerdo a las horas de trabajo equivalente a un empleado de comercio o a un bancario, etc. Eso sería la gestión de negocio. ¿Requiere sí o sí aprobación por parte del deudor principal? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estuviéramos frente a una aprobación específica por parte del deudor, en ese caso estaríamos frente a una... estaríamos frente a un mandato. Y en el mandato ya la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque en el mandato se paga el honorario por actuar, por ser mandatario. Esta es la figura que a ustedes muchas veces les va a ocurrir en el ejercicio de la profesión. Claro. Ustedes van a ser un mandatario, ¿ok? Entonces, ahí van a tener que cobrar como
profesionales. Un honorario por el ejercicio de su profesión. Después van a cobrar la deuda, tal cual era en un principio, más los intereses, deuda original, si hubiera Profesora. visto multas, todo lo que hubiera implicado de lo que se salvó al deudor principal. ¿Sí? Claro, pero quiere decir que siempre hay un interés pecuniario por parte Siempre, del mandatario. siempre, Es decir, que si, siempre, por ejemplo, si en un edificio, en una propiedad horizontal, digamos, hay un propietario que no paga las expensas, sí. y otro propietario se hace cargo, Sí. ¿también corre esa figura? Ahí va a figurar esta figura que te estoy poniendo acá, el enriquecimiento sin causa. ¿Cómo va a recuperar ese tercero que pagó, por más que haya tenido un interés diferente al visto? O sea, al expuesto. Quizás quiere tener un crédito a su favor para que el día de mañana pueda tener, con ese crédito, poder hacerle una oferta de compra, por ejemplo. Se muteó, profe. Me silenció. Por más que haya tenido en el fondo otro interés, lo que podría hacer es decir, bueno, yo tengo un crédito a mi favor porque pagué estas expensas, por lo tanto, trato de acumular deuda a favor mío. En ese caso se daría un enriquecimiento sin causa a favor de quien pagó y en contra del deudor. Esta es una acción subsidiaria, porque si el que pagó es un tercero, que nada tiene que ver con el deudor, el enriquecimiento sin causa es una solución jurídica, justamente porque sería injusto que alguien se viera patrimonialmente beneficiado porque otro pagó su deuda y quien pagó la deuda no lo pudiera recuperar. Entonces, el enriquecimiento sin causa, ¿cómo se da y qué tendrá que demostrar ese tercero para poder recuperar lo que pagó? Lo que va a tener que demostrar es como si tuviéramos dos vasos comunicantes, ¿sí? De un lado del vaso nosotros tendríamos, a ver, vamos a dibujar. No. De un lado nosotros tendríamos, a ver si puedo llegar a dibujar. A ver, acá tenemos el patrimonio del deudor. Y acá tendríamos el patrimonio del acreedor. Yo lo que voy a tener que demostrar es que entre uno y otro existe una comunicación. Es decir, que el deudor se vio beneficiado en su patrimonio en la misma cantidad que el tercero que pagó se vio empobrecido en su propio patrimonio. Pagué una deuda de 100.000 pesos, ¿ok? Salió de mi banco 100.000 pesos hacia el consorcio. Entonces, que era el titular de la unidad funcional, se vio beneficiado en 100.000 pesos que pagó el otro, el tercero ese que no tenía nada que ver. ¿Tiene forma de recuperarlo? Sí, con el enriquecimiento sin causa. Y ustedes me van a decir, entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bien, la diferencia justamente va a estar en que acá, ¿cuál va a ser el beneficio? El beneficio acá, en enriquecimiento sin causa, va a estar limitado, ¿sí?, al enriquecimiento del deudor. Pero lo tiene que demostrar, ¿se entiende? Si no lo puede demostrar, sonó. Entonces el límite de esta acción subsidiaria es ese, poder demostrar en cuánto se benefició el deudor original. Muy bien. Doctora, le hago una consulta. Sí, sí. ¿No correspondería indemnizar al perjudicado? ¿Quién sería el perjudicado? ¿El que pagó? ¿Hola? ¿Quién Sí, sería el perjudicado? Sí, ¿quién sería el perjudicado? ¿El que pagó?
Y el que se beneficia, porque le estaría provocando una disminución en el patrimonio al otro. Claro, pero si no, como el otro pagó sin que éste le dijera nada, ¿sí? Entonces, como no le dijo absolutamente nada, lo único que va a poder recuperar ese tercero que se metió es aquello en lo que se vio empobrecido. Esa es la diferencia más importante con con la acción de mandato y con la acción de gestión de negocios, ¿sí? Es como que la más beneficiada es el mandato, porque ahí había una aprobación por parte del deudor para que vaya alguien, un tercero, a pagar en su nombre y representación, ¿ok? Entonces, como una contratación de un servicio. En el segundo supuesto es el gestor de negocios, donde nadie le dijo que lo haga, pero va a poder demostrar la utilidad, ¿sí?, de ese tercero, va a tener que demostrar la utilidad que le provocó a ese deudor el hecho de haber hecho esa gestión útil. Y el enriquecimiento sin causa es cuando no hay una gestión útil, pero sí quiere recuperar aquello que pagó y que salió de su patrimonio. Entonces, en este tercer supuesto, lo único que recupera es exactamente lo que pueda demostrar que pagó, ¿sí? Todos los demás rubros no los va a poder demostrar. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, ¿cómo no? Por ejemplo, en el caso de la deuda de un propietario de un consorcio de propiedad horizontal, ¿se Sí. puede repartir la deuda entre el fondo común entre todos los propietarios? Sí, sí, se debe hacer eso. Eso después lo tiene que hacer la administración. Sí. Ok. Bueno, como es tan largo todo este tema, cualquier cosa la clase que viene, si lo leen tranquilos, si no algo les quedó duda, lo volvemos a ver. Vamos a pasar ahora a los requisitos del objeto del pago, ¿sí? El 867, ¿alguien lo tiene? 868 y 869, para ver qué es la integridad y qué es la identidad. Yo leo, profe. Dale, por favor. 867, objeto del pago. El objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. Bien, ¿los querés volver a decir despacito? Sí, objeto del pago. El objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. Ok, vamos entonces de a dos. Perfecto. Ahora leemos el siguiente. Primero les explico. Los primeros dos, integridad e identidad. Esto no requiere así, a simple vista, un gran análisis, porque si volvemos al ejemplo inicial, si Salvador había prometido como escultor efectuar esa escultura, ¿sí?, y las características estaban dadas, la medida estaba dada, el material estaba dado, entonces, ¿en qué va a estar esto de la integridad y la identidad? Que se cumplan todas las características de esa cosa a la que se había obligado este escultor. Hasta en las deudas dinerarias, chicos, esto que aparece como algo fácil de entender puede ocasionar graves problemas entre acreedor y deudor. La integridad implica que hace referencia a la característica cuantitativa de la cosa, ¿sí? Característica cuantitativa de la cosa. Nosotros ahí estaríamos frente al pago cancelatorio cuando la cantidad es exacta a lo que se obligó el deudor. Y la identidad hace referencia a las características cualitativas de la cosa. Si la escultura estaba prometida en un hierro, no sé, a cualquier cosa, no hierro, en algún material metálico X, alpaca, o las terminaciones estaban acordadas de tal forma, o la técnica de tal, etcétera, eso hace a las características cualitativas del objeto. Ahora, la identidad, ¿sí?, es que tiene que ser eso y no otra cosa. Si la promesa era
carpincho, como habíamos dicho, bueno, no puede venir con la escultura de imitando un gato. Pero cuando hablamos de deudas dinerarias, ustedes dirían, pero ¿y qué cosa distinta me puede dar a un billete? ¿No? Porque el dinero es el medio de intercambio más utilizado en la sociedad, tanto de forma comercial. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país con tanta fluctuación monetaria y de sistemas financieros, especialmente en los tipos de cambio? Y esto ha traído ejemplos para todos los cuatrimestres a lo largo de la historia de Argentina. Porque una de las reformas que trae el Código actual, civil y comercial, es volver a un sistema de considerar a la moneda extranjera como cosa. Entonces, si es una cantidad de esa cosa. Entonces, ¿cómo juegan estos dos principios de integridad e identidad? Muy bien. Si es cosa, entonces yo tengo que tener la cantidad suficiente en caso de que no se entregue la cosa, que en este caso sería la moneda extranjera. Vamos a hablar específicamente del dólar estadounidense para que el ejemplo lo vean y lo relacionen con la actualidad en forma permanente. A medida que el mercado marca el precio de esa cosa, el valor de esa cosa, ¿cómo hacemos para resolver una situación de deuda entre un acreedor y un deudor? Y se ¿Cuál puede es? fijar un máximo y un mínimo en la moneda actual, un contrato, por ejemplo. Bueno, Un máximo y un mínimo. Sí, pero resulta que en nuestro país a veces esa fluctuación es tan extensa que ni siquiera las partes pueden tener visualizado qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, cuando quieren pasar a un tipo de cambio, si dijéramos hoy, así, rápidamente, ¿qué conversión me dirías del dólar estadounidense? Y seguramente entre todos los que estamos acá no nos ponemos de acuerdo, porque vamos a hablar de un dólar solidario, de un dólar blue. Doctora, entonces, ¿se puede liberar si pactó ¿no puede pagar en la moneda nuestra? ¿No se puede liberar? Sí, se puede. Se libera dando su equivalente en moneda nacional de curso legal. Claro, pero ¿cuál es el equivalente? Ay, chicos, hay algo que... ¿Hay algún micrófono? Claro, ese es el tema. En nuestro país ha sido tan grave esta situación que en el año 2001, cuando se sale de la convertibilidad, ¿no? Porque a partir del 91 teníamos una ley de convertibilidad donde equiparaba el dólar norteamericano al peso argentino, entonces un peso equivalía a un dólar y viceversa, entonces podía manejarse en ambas monedas en forma indistinta. Luego se sale de la convertibilidad, se vuelve al libre cambio y ahí empiezan las dificultades. En aquel momento, al llegar a la corte, los reclamos de acreedores y del deudor decía, no, pero yo puedo pagar en peso porque así lo acordamos. Entonces, si yo acordé que un peso equivalía a un dólar y mi deuda era de 10.000 pesos, era lo 10.000 pesos o 10.000 dólares, es lo mismo, pero el acreedor decía, no, si se salió de la convertibilidad y estamos el equivalente de un dólar a 4 pesos, por lo tanto, o me da 40.000 pesos o me da 10.000 dólares billete. Bueno, eso provocó grandísimos problemas y conflictos justamente al momento de pagar. Por eso el pago, algunos autores lo denominan un acto bilateral, porque tenemos inclusive diferencias en nuestra propia cátedra, ¿no? Pero yo comparto la teoría del acto jurídico bilateral, porque cuando el pago es diferido o el pago es periódico o no estamos frente a una situación o a un acto jurídico instantáneo donde se comienza y termina la relación contractual en el mismo momento, siempre que tenemos plazos en nuestro país es muy difícil porque justamente tenemos estas grandes fluctuaciones. Entonces, la integridad y la identidad muchas veces provoca un problema
entre acreedor y deudor, y entre las posibles soluciones está lo que se denomina el esfuerzo compartido, que fue una solución, por lo menos en aquel momento histórico que les comento, donde se tuvieron que volver a sentar acreedor y deudor y apelar a la teoría del esfuerzo compartido, es decir, bueno, partir diferencias entre lo que dice uno y lo que dice el otro, o lo que el mercado marca entre un extremo y el otro. Lo mismo ocurre con la localización y me dijeron, ahí quién había leído el artículo, localización Puntualidad. y puntualidad, es decir, la fecha, exactamente. Ahí en puntualidad tienen que ver plazos, porque también el plazo a mí me va a marcar estar de una vereda o de la otra. Si estoy de la vereda del cumplimiento está todo bien, pero si yo paso ese fino límite porque no pude establecer exactamente cuál era el tiempo de cumplimiento, puedo llegar a estar en mora. Entonces, más adelante ustedes van a ver que la mora va a estar absolutamente vinculada con el pago. Y el otro tema muy importante es el domicilio de pago, que era justamente lo que empezamos hablando cuando decimos, el escultor tiene todo listo, tiene que entregar la escultura. Bueno, ¿qué actividad tiene que hacer el acreedor para también cumplir su parte? Entonces, cuando nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Esto que pareciera que el domicilio del deudor es el principio general, en realidad es la excepción o lo subsidiario. La regla general es que el domicilio es lo que las partes pactaron. Eso es el principio general. Si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. ¿Sí? A ver, Mati, ¿qué querías decir? Justo respecto al tema que usted estaba diciendo, que puede ser que justo en el contrato se haya pactado una determinada dirección, pero luego el acreedor se muda a otra provincia y el costo de la entrega de la cosa sería distinto al pactado, entonces ahí entraría una disputa que si no se soluciona en una convención podría generar un litigio. La teoría del esfuerzo compartido. Generalmente la teoría del esfuerzo compartido es cuando hay diferencias dinerarias. En el ejemplo que pone Mati, sí, hasta inclusive podría terminar en una consignación judicial, donde dice, bueno, señor juez, yo tenía que entregar esta escultura en tal lugar, pero se cambiaron y yo no puedo afrontar el costo de traslado hasta ese otro lugar. Entonces, vengo a consignar judicialmente, que ya van a ver que hay un proceso previsto, hay una solución para respetar el ius solvendi, o sea, el derecho a liberarse por parte del deudor y a ver si esa conducta del acreedor corresponde o el acreedor está en incumplimiento y hasta podría ser constituido en mora. Entonces, domicilio. Si nada se ha indicado, implica que el principio general es lo contractual y la excepción es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación, que esto también es muy importante. Esto se lo remarqué en el Power porque cuando nosotros preguntamos, damos ejercicios para que ustedes hagan un juego lógico de esto. Ojo que es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tendría derecho, o lo exige en el domicilio actual por lo que lo conoce, porque lo conoce, o en el anterior. Pero cuidado, porque este es un derecho que le corresponde al acreedor a elegir dónde lo quiere reclamar. Bien. Y viceversa, damos vuelta a la situación. Si el deudor tiene que entregar o pagar, ¿cuál es el domicilio de pago? Si las partes no pactaron nada, el domicilio de pago va a ser el domicilio del acreedor. Si las partes pactaron algo, entonces el lugar de cumplimiento va a ser ese. Esa sería la regla general. Bueno, esto, chicos, es muy de lectura tranquilos y vayan poniéndose un ejemplo en cada supuesto para que después, porque si lo estudian todo de memoria puede fallar. De verdad puede fallar porque son muchos supuestos, pero si lo ven con un ejemplo no se lo olvidan. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, yo quería preguntarle algo. Sí. Hay dos excepciones en esto de la dirección de pago, donde habitualmente se encuentra la cosa. Eso es cuando es obligación de entregar cosa cierta, exactamente. Y yo recuerdo, yo la estoy recursando, el cuatrimestre Bien. pasado tuvimos un ejercicio que ahí Muy me quedó bien. la duda, que era sobre una computadora, ¿no? Que una Sí. chica le prestaba a alguien Sí. por 10 días. Entonces, no se pactaba el domicilio de entrega, digamos, de devolución, por lo tanto era en el domicilio del deudor. Sí. Pero como excepción, donde habitualmente se encuentra la cosa, habitualmente la computadora estaba en la casa, digamos, de la chica, que fue la Sí. que prestó. En ese caso, ¿qué sería? ¿En dirección del deudor o donde habitualmente se encuentra la cosa? Se encontraba la cosa. En este caso, como es una cosa y el objeto de la relación obligacional es la cosa, sería donde estaba la cosa. O sea que el deudor debería llevarle esta computadora a la casa del acreedor. Exacto. ¿Es así? Ah, perfecto. Exacto. Muchas gracias. No, de nada. Si Yo no tengo le otra lleva a ir a consulta. buscarlo en ese domicilio. No escuché bien. ¿Quién quería consultar algo más? Sí, yo, profesora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cuando usted habló del enriquecimiento sin causa, dijo que solo se recupera lo que realmente pagó. No, solo se recupera lo que se pueda demostrar que disminuyó en el patrimonio del pagador con respecto al aumento del patrimonio en el que se vio beneficiado. Ah, bien. ¿Y en los otros supuestos se recupera también los posibles intereses o sí los No se recuperan los intereses. ¿Los intereses que ya surgieron o los que iban a surgir porque No, esa persona, por ejemplo? lo que pasa que cuando se paga es como si fuera una subrogación, ¿sí? Se subroga el que pagó en los derechos del acreedor original. Si vos pagaste un impuesto municipal, le vas a cobrar los impuestos que la municipalidad hubiera cobrado en caso de que los hubiera pagado. ¿Se entiende? Te subrogás en los derechos del acreedor original. Bien, listo, gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene, chicos. Cualquier dudita, me la anotan y lo hablamos. Gracias, hasta el profe. jueves. Profe, gracias. Gracias. Chau. Chao, profe, gracias. Gracias, doctora.